Hola hermanos, vamos a compartir, como siempre, cada jueves, el devocional del día de hoy. Estamos terminando ya el capítulo 9 de Daniel y es justo el tema de la profecía de las semanas. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra, que como en este tiempo que leemos habló a Daniel, le dio en un sentido tranquilidad, pero también se conmovió su espíritu por todo lo que tú enseñas, por todo lo que tú nos muestras. Ayúdanos a entender, Señor, que necesitamos saber hoy día de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Las 70 semanas que aparecen acá básicamente hablan desde el regreso de Israel después del cautiverio en Babilonia hasta el final de los tiempos. Y entre medio, la penúltima semana, la 69, va a ser cuando Jesucristo entre triunfante a Jerusalén justo antes de la cruz. Y básicamente no vamos a explicar mucho de la profecía porque queremos verlo más como devocional. Ahora, es interesante también que si uno lee al final del segundo libro de Crónicas, dice que el cautiverio en Babilonia, que dura 70 años, y vemos unas cifras que se repiten, ¿no? Corresponde a los 490 años que anteriormente Israel no hizo descansar la tierra, y eso es algo que aparece en Levítico. Son 490 años, y estas profecías de 70 semanas también son 490 años. Ahora, yo no estoy diciendo que una cosa tenga que ver con la otra, pero es interesante cómo Dios propone este calendario para hablarnos verdades a través de él usando los mismos números. Ahora, Daniel, y vemos en el contexto, estaba orando y hay una oración preciosa y profunda que hace a nombre propio y a nombre del pueblo de Dios, pidiendo perdón, reconociendo quién es Dios, pero también reconociendo quiénes somos nosotros. Y como dije, Israel había estado en cautiverio y fue por causa de su pecado, porque abandonó a Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué si tenía a Dios, tenía el templo, tenía los sacrificios, tenía todo frente a sus ojos, decidió ir en pos de otros dioses? Ahora, pensemos en el tiempo nuestro, hoy, la iglesia. Y nosotros tenemos la Escritura, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros para hacernos uno en Cristo, o sea, en una condición espiritual soñada, impensada, que no merecemos, pero que es tremenda y preciosa. Y nos preguntamos, ¿y vamos en pos de ídolos? Y la respuesta tristemente es sí. Volvamos a Israel. En ese tiempo, ellos vemos por muchas lecturas que siempre se fijaban en qué tenían las naciones vecinas y deseaban tener lo mismo. Y cuando deseaban tener lo que tenían otros, dejaban de lado a Dios. Y ese fue el pecado por años, de años, hasta que les llega el juicio. Luego viene esta profecía que, si bien nos dice iglesia, hay un tiempo indefinido entre la semana 69 y la 70 donde nos pone a nosotros, la iglesia. Y estamos viviendo un tiempo donde el mundo nos bombardea con idolatría. Cosas que nos llaman la atención, que nos gustan, que nos hacen dejar de lado a Dios. Y se repite la historia, en otros términos si quieres, pero se repite espiritualmente hablando la misma historia. ¿Por qué digo que la iglesia está en la profecía? Porque si uno va al texto en el capítulo 9, dice versículo 26, y después de las 62 semanas, más la séptima que estaba nombrada anterior, o sea, semana 69, se quitará la vida al Mesías. ¿Cuándo? Después de la semana 69. O sea, ¿en qué tiempo estamos? Terminó la semana 69 y después ocurre esto.
Ahora, todavía no es la semana 70, porque eso va a hablar después. Entonces estamos en este tiempo indefinido. De hecho, luego va a hablar de cuando entran los romanos en el año 70 y destruyen el templo de, de Jerusalén y toda la ciudad, que también está entre la semana 69 y la semana 70. Está escrito aquí. Ahora, ¿cuánto dura ese tiempo? Todavía estamos en ese tiempo. Estamos entre versículo 26 y versículo 27. Ahí está la iglesia. Y es un tiempo, como les dije, donde el ser humano ha ido en contra de Dios, levantando ideologías que destruyen la familia instaurada por Dios, que desvían a los creyentes de ir a la palabra, que es donde nos habla Dios, y vamos a buscar tiempo en redes sociales tratando de agradar a otros, y nombra la que tú quieras. Películas que muestran, en el fondo intentan poner ideologías en nuestros corazones, y eso sucede en el mundo. Feminismo, ideología de género, animalistas, y suma y sigue todo esto del cambio climático, y podemos estar nombrando, y a través de los años, un montón de cosas que ha inventado el hombre para ir en contra de Dios, y que tristemente ha permeado la iglesia, es decir, ha traspasado los muros de la iglesia, y muchas iglesias hoy tienden a caer en todas estas cosas que el mundo ha impuesto, y dejando de lado, a pesar de que creen que no, la verdad de Dios. No se rigen ya puramente por la verdad de Dios, y empiezan a entender una realidad donde es Cristo, y uno diría, ¿y solo Cristo? Tristemente no, Cristo y algo más. Y estamos entonces en un tiempo igual que el que estuvo Israel antes del juicio. Y lo planteo de esta manera porque es algo que me hizo pensar en cómo a veces tomamos a la ligera todo lo que Dios dice en su palabra y todo lo que Dios quiere de nosotros, y el propósito por el cual Dios nos ha llevado en Cristo a un precio infinitamente enorme y costoso para llevarnos a la vida eterna. ¿Y qué pensamos? Como los israelitas, que se jactaban de ser el pueblo de Dios y podían, comillas, al final terminar haciendo cualquier cosa, ¿sí? Nosotros somos hoy el pueblo de Cristo, y ¿qué estamos haciendo? Probablemente cualquier cosa. Total, tenemos la salvación y vamos a ir al cielo. ¿Qué más da? Y estamos viendo otra vez en este texto el dolor del corazón de Dios, que tiene que emitir juicios, porque Dios es justo. Por lo tanto, no disfrutemos de los pecados, sino que dolámonos de aquello que al Señor también le duele. O no juguemos con aquello que le costó la vida a Cristo en la cruz. Veo eso detrás de toda esta profecía, y es un tema para orar, para apoyarnos, para animarnos a seguir buscando al Señor y solo al Señor, nadie más que Él. Dios te bendiga.